el Señor resucitado. Pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Yeshua Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Yeshua Nazareno ha resucitado. Con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de la resurrección. Los 4 evangelistas dan distintos detalles que nos ayudan a comprender los hechos sucedidos en la mañana de la resurrección, pero todos ellos coinciden en algo. Las mujeres creen, los discípulos dudan. Tras muchas evidencias, todos creen. Entonces son comisionados por Yeshua para proclamar la noticia al mundo entero. Esta orden sigue estando vigente. Hoy ya anunciamos que Yeshua resucitó. Hoy da vida eterna a todo aquel que cree en él. La resurrección de Yeshua. Cronología y memorial. Un hecho real. Portadoras de buenas noticias. Testigos de la resurrección, los primeros testigos, una historia para divulgar. La resurrección de Yeshua. Cronología y memorial. Hoy muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron el sepulcro, se ha salido el sol. Yeshua había anunciado que tras su muerte resucitaría al tercer día. Yeshua murió el día llamado la preparación, es decir, la víspera del sábado. Hoy resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado. Los judíos llamaban a los días de la semana primera, domingo, segundo, lunes, preparación, viernes y sábado. Además tenían un método inclusivo de contar. Una parte del día se contaba como todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Yeshua, el sábado el segundo día y el domingo el tercer día. A partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar el primer día de la semana como el día de la resurrección del Señor. Paulatinamente hicieron de él un día que llegó a sustituir al sábado como día de adoración. Pero en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como día de adoración. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, su significado simbólico es el bautismo, un hecho real. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Yeshua fue un hecho real? Muchos testigos vieron a Yeshua resucitado. Los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Las personas que estaban dispuestas a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Yeshua resucitado y su vida cambió radicalmente. La propia existencia de la iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. Portadoras de buenas noticias, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Yeshua. Tras asegurarles que Yeshua había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos y a Pedro. Con la emoción de los sucesos, volvían asustadas sin comentar nada con nadie. En el camino, Yeshua mismo se presentó ante ellas y las animó para que hablasen sin temor de su resurrección. La vida, muerte y resurrección de Yeshua no son sucesos que deban quedar silenciados. La orden de Yeshua fue
por todo el mundo, voy a predicar el evangelio a toda criatura. Al igual que las mujeres o los discípulos, nosotros debemos salir a predicar en todas partes esta buena nueva. Testigos de la resurrección. Los primeros testigos, habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Uniendo los cuatro evangelios, podemos hacernos una idea de qué ocurrió ese domingo. Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro. Los guardias quedan como muertos. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles. Las mujeres vuelven a Jerusalén. Ante el anuncio de María, Pedro y Juan corren al sepulcro. Yeshua aparece a María Magdalena. Yeshua aparece al resto de las mujeres. Los discípulos no creen. Los soldados son sobornados. Yeshua aparece a Pedro. Yeshua viaja a Emmaus. Los discípulos de Emmaus van al aposento alto. Yeshua se presenta en el aposento alto. La resurrección de Yeshua fue real. Si la historia fuese ficticia, habrían realzado los autores la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos. Una historia para divulgar. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Yeshua comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar, porque esto es extremadamente importante. La aceptación o el rechazo del Evangelio es un asunto de vida o muerte eternas. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablarles del Salvador. Un poder especial acompaña a los predicadores del Evangelio. Sin embargo, en ocasiones Dios permite que la semilla del Evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de los mensajeros. Una cosa debemos tener clara: Yeshua no nos pide que hagamos este trabajo solos. Él promete su presencia y poder. Al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra. Tenemos un Salvador viviente, no se jala en el sepulcro. Nuevo de José, resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua Mesías. El pecador es justificado por los méritos de Yeshua, y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que el Mesías fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces nos permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer y dudar. Yeshua es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia.